Buen día, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Dr. Sassot por invitarme como pediatra para hablar sobre un tema importante dentro del contexto del TDAH. Por costumbre, quiero solo mencionar que no tengo ningún conflicto de interés, sobre todo ningún con Walt Disney. Después entenderá por qué lo digo. En mi ponencia sobre los factores de riesgo clínicos en la etapa entre 0 y 3 años, quiero hablar también sobre los primeros síntomas que se puede ver en una edad muy temprana. Quiero exponer una hipótesis sobre un posible inicio para el desarrollo de TDAH a lo largo de la infancia. Y también quiero hacer algunas pinceladas sobre la intervención precoz y la prevención. He olvidado poner la diapositiva. Bueno. El TDAH se ha convertido desde sus primeras descripciones por el Dr. Still en 1902 de un problema educativo y de conducta ahora a un trastorno multifactorial con una disfunción neurobiológica. Hace 150 años, el médico alemán Heinrich Hoffmann dibujaba en sus cuentos los protagonistas que parecían al típico TDAH. A la izquierda vemos el Zappel-Philipp, el Philipp travieso, con problemas de autocontrol, que está arrastrando el mantel. Y a la derecha, el Hans Guck in die Luft, el Juan que mira hacia arriba, con problemas de atención. Los últimos estudios, como ha dicho también el Dr. Sassot, indican que están afectando a todo el mundo entre 7 y 8% de los niños y adolescentes, es decir, 1 a 3 afectados en cada grupo en la guardería, en las clases de colegio. En la edad adulta vemos que la cifra es entre 4 y 5% de la población. Pero todavía no se sabe bien definir a partir de cuándo se puede sospechar un trastorno de atención, aunque las familias afectadas explican muchas veces con gran precisión que han notado desde su primer momento del niño que su hijo es diferente, sobre todo cuando pueden comparar a su hijo con un hermano mayor. Los síntomas del TDAH conocen ustedes como profesionales y afectados perfectamente. Cada vez más están en el foco de las investigaciones, sobre todo del grupo en España de Dr. Fernández Jaén y Alberto, es la regulación de las emociones, las dificultades en empatía, el reconocimiento de las emociones. Son problemas importantes que dificultan mucho la interacción social y esas habilidades se entrenan desde muy pequeño. Los resultados de las investigaciones, sobre todo por el trabajo clínico, las aportaciones por las familias y sus fundaciones, nos dibujan un panorama de un trastorno muy, muy complejo, heterogéneo, con la conclusión de cada TDAH es diferente. Si entendemos el TDAH como un trastorno de autorregulación, y por eso tenemos que tener en mente que la regulación fisiológica, la regulación de la atención, de la emoción, de la conducta empieza en los primeros meses de vida. Los experimentos de Watson hace 30 años demostraron que la regulación de una atención sostenida se produce a través de experiencias con la autoeficacia y ella está vinculada con la motivación interna. Si un bebé, que vemos a la derecha, de 3 meses observa el móvil automático, puede aburrirse después poco tiempo. Pero si el bebé, como a la izquierda, observa el móvil que se mueve por un soplo de viento, mantiene la atención mucho más larga para observar si hay un ritmo de movimiento. Si el niño, aparte, puede influir el móvil a través de un hilo que está colocado en su brazo, experimenta una sensación de control, de autoeficacia en el momento de una atención sostenida y de emociones positivas. ¿Qué dice la ciencia sobre los factores de riesgo en el desarrollo de TDAH? Siendo un trastorno muy complejo, no se puede reducir a una sola causa. La interacción entre la predisposición y los factores ambientales son claves y no empiezan al nacer, sino juegan un papel importante también durante el embarazo. En la última década se ha investigado intensamente para identificar genes que están asociados directamente con TDAH. Y muchos estudios indican claramente una predisposición genética, pero hay una gran variedad en la expresión neurobiológica, es decir, la presentación clínica y su evolución a lo largo de la vida depende de muchos otros factores, sobre todo de factores psicosociales. Los estudios en gemelos, en familias y niños adoptados, indican una gran heredabilidad. Dentro de las familias afectadas, el riesgo para un TDAH para otro familiar es entre 3 y 5 veces más elevado. En gemelos
La probabilidad oscila entre 30-35% en mellizos y 70-75% en gemelos. Los niños adoptados comparten su riesgo con sus padres biológicos. Un dato muy interesante es que entre los padres que acuden con su hijo a un primer diagnóstico del TDAH de su hijo, también es 15-20% de los padres cumplen los criterios y no saben que tienen TDAH y se diagnostica a través del TDAH. Supongo hoy también vamos a tener una charla sobre este tema. De los factores biológicos que pueden aumentar el riesgo para un TDAH a lo largo de la vida están conocidos el bajo peso al nacer, la prematuridad y las complicaciones perinatales. El temperamento difícil también puede ser un cofactor, un riesgo voy a hablar más adelante. De los factores ambientales están bien estudiados la toxicidad, sobre todo por la nicotina, el alcohol, durante el embarazo, y también los factores psicosociales que juegan un papel fundamental, enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la depresión maternal, peri y postnatal, problemas sociales, familias desestructuradas. También el estilo educativo está descubriendo que puede jugar un papel importante. Las experiencias también en orfanatos pueden ser un factor para un desarrollo de un TDAH a lo largo de la vida. Para ilustrar la complejidad de las interferencias como el estrés, sea biológico o psicosocial, que influyen en la expresión genética, les enseño brevemente este diagrama y se ve que hay una predisposición genética. Se ha identificado 8 genes candidatos que están involucrados en el metabolismo, en el neurometabolismo, en el crecimiento en el cerebro. Pero esta predisposición está influido por factores ambientales que pueden ser negativos, pero también hay factores modulares, por ejemplo, un entorno social positivo que al final puede disminuir el riesgo de tener un TDAH. Si hay tanta variedad en el fenotipo, pero una gran prevalencia de TDAH, tenemos que preguntarnos si es posible hacer un prediagnóstico. Quiero exponer una variedad de síntomas que se puede ver en niños con una posible sospecha de un TDAH en el futuro. Y muchos de ustedes como padres se conocen seguramente algunas características. En los primeros 12 meses dominan más las dificultades de autorregulación. Los niños con 4 o 6 semanas lloran, se quejan sin motivos, difícil acalmarlos, son distraíbles, irritables. Con 3 o 4 meses vemos un carácter muy fuerte, llantos insoportables, la necesidad de mucha atención y dificultades en la alimentación. Con 10 o 12 meses se ve que a los niños no les gusta jugar solo, los juegos aburren rápidamente y no se adaptan bien a las nuevas circunstancias. Los padres se sienten aisladas y tienen miedo que su hijo puede ser hiperactivo. En el segundo año vemos que estos niños muchas veces empiezan, después haciendo los primeros pasos, a correr. Su atención pasa por varios puntos como una escena de una película, pueden tener un retraso en el lenguaje, tienen también dificultades en autocontrol, en la organización, no terminan las actividades que empiezan, no cuidan bien las cosas. Cuando quieren ser cariñosos pueden lastimar. También en situaciones de peligro no se dan de la peligrosidad y los padres evitan visitas por la incomodidad. ¿Cómo está afectado la vida familiar? Muchas veces los niños caminan de forma aburrida, sin destino, son quejosos, se aferran a la pierna de la madre. Los nuevos juegos pierden rápidamente el interés, quitan los juguetes a Mario para tirarlos y lo más interesante son los juegos prohibidos, enchufes, mandos y computer. El juego común con los padres lo hacen sin interés, no se concentran, se frustran y después abordan el juego. Y los padres están agotados, se sienten frustrados porque están entreteniendo 24 horas a sus hijos y temen también una deficiencia en su rol como padres. Estos son algunos síntomas que requieren una observación y un análisis mucho más profunda en una colaboración multiprofesional para no perder el momento para una intervención a tiempo. Para ilustrar la importancia de una detección precoz, quiero hablar brevemente sobre un estudio recientemente publicado por profesora Papuschek de Múnich, es pionera en las investigaciones en la primera infancia. En su centro de
trastornos de regulación, se llama en alemán Schreiambulanz, son donde acuden niños lactantes difíciles que tienen en común problemas de sueño y problemas de de alimentación. Ahí se ha identificado entre los casi 600 niños entre 4 y 36 meses un grupo de niños que no tenían interés al juego, que no estaban motivados para jugar. Y estos 209 niños presentaban llantos excesivos en los primeros meses y tenían, en comparación al grupo control, diferencias significativas en criterios, por ejemplo, la tendencia a porfiar, como la conducta agresiva o posicional, la dificultad en adaptarse a nuevas circunstancias. Y por parte de padres se encontraba significativamente elevado la tasa de depresión maternal y otros factores psicosociales negativos. Y sobre todo, en el segundo año se veía mucho más afectado la calidad de la relación entre los padres y el hijo. Profesor Papušek ha desarrollado, a base de sus investigaciones clínicas, una hipótesis muy interesante para el inicio de un trastorno de atención en la primera infancia. Los niños de riesgo pueden tener una vulnerabilidad biológica por su disposición genética y su temperamento difícil. Por múltiples problemas psicosociales por parte de los padres, se establece una comunicación e interacción disfuncional entre los padres y el hijo. Y esta disfunción provoca en el niño un trastorno generalizado en la regulación y más adelante un desinterés al juego. Y este desinterés al juego le causa un déficit importante en la autoeficacia y en la experiencia en el juego, en una fase muy crítica de la maduración neurobiológica, sobre todo en la integración de los sistemas de atención y de la motivación. Y a raíz de eso se pueden desarrollarse déficits específicos que encontramos en el TDAH de un escolar, problemas en las funciones ejecutivas y en la motivación para aprender, en la regulación emocional y el control de los impulsos. El autor Panksepp publicaba en 2007 una revisión, una publicación. Él dice que el juego de fantasía, el rol, el rough and tumble play, puede prevenir el TDAH a través de formar el social brain, la conducta social, igual que el juego inhibe la impulsividad y forma la empatía y la autorreflexión. Murray en 2003 identificó en madres con depresiones postpartales un riesgo elevado para un trastorno de regulación de la atención, porque madres depresivas tienen muchas veces dificultades en la estimulación intuitiva de la autoeficacia de su bebé. ¿Cómo podemos intervenir o mejor prevenir trastornos de regulación que también son trastornos relacionales que afectan mucho el apego y la empatía? Nosotros como profesionales tenemos que ayudar a los padres, muchas veces están desportados, ayudar en adaptar su estilo de vida a las necesidades del niño. Nuevos estudios también investigan cómo el entorno familiar y la educación influyen en el desarrollo cerebral. El entrenamiento de los padres puede ser un factor clave en la prevención. También tenemos que entrenar los padres en su estilo educativo, estructurar la rutina diaria con periodos de juego conjunto, con atención exclusiva y con un juego también solo que tiene que aprender el niño y liberar a los padres de la presión de incentivar permanentemente. No podemos olvidar, sobre todo en la edad temprana, que el trabajo terapéutico también tiene que estar enfocado en el apego, que es un problema muy importante, sobre todo en niños con dificultades, con un temperamento difícil. Con técnicas terapéuticas, con un vídeo durante una sesión juguetón, se puede también enseñar a los padres y reactivar secuencias bonitas, y en la segunda fase se puede demostrar a los padres la comunicación disfuncional. En un pequeño vídeo quiero enseñar y demostrar cómo se puede usar el vídeo también como un screening. Le enseño la situación de un juego espontáneo de un niño de 18 meses en mi consulta, la madre siempre preocupada por la tremenda actividad de su hija. Y por eso le pido que se fijen en algunos criterios. Cómo regula la niña la atención, cómo es la motivación, cómo regula su emoción, cómo es la conducta durante el juego y cómo es la calidad y la sintonía entre la madre y el niño.
Aquí vemos la niña que regula muy bien su motivación, su atención. Hay factores de distracción, puede estar llorando el niño, no se distrae. La madre siempre está muy cerca del niño, entiende los señales, se adapta a las necesidades del niño, se distancia un momentito, la niña cambia la atención, vuelve al juego. Ahora la madre interviene. Una comunicación muy intuitiva, cariñosa. En esta pequeña secuencia se ha visto que el niño no cumple, aunque es una escena de solo 1 minuto, no tiene sospecha desde un punto de vista de tener un problema de autocontrol o un problema de motivación y de afecto, y ha sido una interacción muy, muy armónica. Creo que nosotros como pediatras no podemos permitirnos, como está dibujado aquí, decir a los padres que no pasa nada si su hijo es un llorón, hipersensible, nada contento, y va a irse solo con 18 años. Los profesionales que estamos tan cerca a las familias en los primeros años, tenemos que identificar primero los factores de riesgo. Si tenemos la sospecha de un niño con trastorno temprano de regulación o de la atención, la exploración y el diagnóstico diferencial tiene como objetivo principal descartar causas neurológicas o orgánicas. Y tenemos que establecer también cuestionarios más específicos para identificar síntomas relacionados con estos trastornos que he explicado antes. En las revisiones de los años es un buen momento para preguntar más específico a los padres, para también una intervención precoz. Tenemos que investigar igual el entorno del propio niño, también los recursos individuales de los padres, su situación psíquica, su estilo educativo, y muy importante también analizar qué hacen los padres en el tiempo libre, qué están haciendo con el niño. Pero quiero también subrayar que no es tan importante etiquetar en esta edad el TDAH. El diagnóstico de TDAH, sí o no, en este momento tan temprano en la vida, tiene menos importancia. Para acabar, la ponencia solo quiere mencionar algunos aspectos de las medidas de prevención y dar alguna idea para la educación sanitaria. Como muchos de mis compañeros pediatras hacemos cada día, no solo en nuestras consultas, observaciones sorprendentes, padres que están orgullosos que sus hijos están jugando con pocos meses de vida con su iPhone o iPad. Parece que el peluche clásico está en extinción. Y parece que los padres están felices que su hijo aprende el manejo de un juguete electrónico tan precoz y rápido, y mucho más veces más rápido que el propio padre. Y los padres no dudan que están probablemente afectando de forma negativa al desarrollo neurobiológico. Yo creo, entre otros, el lanzamiento del Baby Einstein y otros programas diseñados para bebés han cambiado en la última década la forma de estimulación precoz. Y pocos padres saben que los recientes estudios indican claramente el efecto negativo de estos programas. En Estados Unidos, el Walt Disney está devolviendo desde 2009 el dinero a los compradores de productos de Baby Einstein, porque se ha comprobado científicamente que estos programas tienen un efecto negativo, sobre todo al desarrollo del lenguaje. Esa es una pregunta retórica. Todos sabemos que la realidad en nuestros salones y en nuestro mundo digital es así. Aunque hay muchos estudios que comprobaron que el consumo de la tele influye de forma negativa en muchas funciones cognitivas, sobre todo cuando el inicio del teleconsumo es antes de los 3 años y estos trastornos son persistentes. Seguimos igual y muchos niños ven demasiado la tele en casa. Por eso quiero acabar con estas 2 diapositivas. Creo que el juego familiar y sobre todo interactivo está perdiéndose en nuestro mundo acelerado, y cada niño necesita un entorno seguro donde los padres pueden dedicar su tiempo exclusivamente al juego con el afecto emocional y respuestas intuitivas. Y este no puede dar un Wii o los juegos digitales.
Por eso receto en mi consulta para los primerizos siempre una dosis extra de la canción 5 lobitos, mejor cantado por la abuela, y el riesgo de una sobredosificación es 0. Me hubiera gustado invitarle a cantar esta canción conjunto, pero ha pasado demasiado, creo, el tiempo, y ustedes tienen todavía una jornada muy larga por delante. Muchas gracias.